Muy buenas tardes, queridos hermanitos de Viajes de Pablo. Siempre un placer enorme este reencuentro con ustedes. Y aquí vamos, hermanos, avanzando en nuestro estudio de Viajes de Pablo. Ya vamos a la lección 6. Y esta tarde oro por ustedes, hermanos, para que nuestro amado Dios provea lo necesario para nuestros días, nos libre de toda enfermedad, de todo peligro, y que nos mantenga siempre firmes, Señor, llenos de fe y de pasión por el estudio de su palabra. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Bien, hermanitos, entonces decíamos, hemos avanzado hasta la lección 6. Hoy tenemos el tema de Pablo en Corinto, ¿no es cierto? Y el tema fabricante de tiendas, evangelista y autor de cartas. Ese es en la sección 6A, en el tema 6A. Y en el tema 6B tenemos aquí Corinto, la iglesia en casa de Gayo. Bueno, Gallo es un personaje que lo vamos a identificar pronto aquí en nuestro estudio. Y tenemos para la lección 6C el tema que vamos a resolverlo aquí, referido a la carta de Pablo a los cristianos acongojados, la segunda venida de Cristo, sobre el tema de la segunda venida de Cristo. Bien, hermanos, antes de antes de resolver la lección 6C, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en el transcurso de esta semana sobre este segundo viaje de Pablo. Ya sabemos que Pablo estuvo realmente solo en la predicación en la región de Acaya. Ya estamos hablando de Atenas, ¿no es cierto? La antigua capital de Grecia. Entonces Pablo ahí logró algunas conversiones, entre las más importantes la de Dionisio, ¿no es cierto?, de Areopagita, y la de Dámaris, una mujer muy bondadosa realmente y de buen nivel de aprendizaje. ¿No es cierto? Dentro de los relatos bíblicos podemos encontrar principalmente estos nombres. Por supuesto que hubieron otras conversiones también. Bueno, Pablo estuvo ahí y él siempre pues a espera de noticias de Silas y de Tito, muy preocupado por la situación de Tesalónica, pero el Espíritu lo mueve a que continúe en la obra y en este momento, después de la predicación en Atenas, lamentándose por supuesto por la idolatría de los atenienses, él es movido por el Espíritu para ir acompañado con esos nuevos creyentes de Berea, donde estuvo anteriormente, y se enrumba a la ciudad de Corinto. Y ya de Corinto, bueno, de primera intención vemos ahí, por lo que hemos escuchado en las predicaciones de nuestros pastores, ahí porque viene a ser como otra Sodoma y Gomorra, ¿no? Hay un nivel de corrupción tremendo, homosexualidad, idolatría y de todos los males habidos y por haber, como comúnmente se refiere uno a estas situaciones, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada para Pablo, pero Pablo pues está siempre, siente la presencia del Espíritu, no obstante que como persona, como ser humano, siente pues un poco de quizás de preocupación que es natural en el ser humano. Pero ahí va Pablo, ahí él quiere continuar y es movido, como repito, por el Espíritu Santo para la misión, para la obra del Señor. Muy bien, llega a Corinto y de primera intención una buena noticia. Se encuentra con quienes ahí en Corinto, con dos cristianos, con dos judíos, ¿no es cierto?, que habían estado allá en Roma y habían sido expulsados por el emperador Claudio, porque no quería que hubieran cristianos ahí. Obviamente los cristianos no vivían en el centro de la ciudad, siempre estaban en la periferia. Eran muy herméticos los romanos. Entonces dio un edicto y total que tuvieron que salir. Si estamos hablando de aquellos personajes que son Aquila y Priscila, dos esposos. Y bueno, el Señor trabaja desde antes que nosotros echemos mano a la lectura, porque ya, como veremos aquí,
estos esposos que encuentra Pablo en Corinto tienen el mismo arte, tienen el mismo talento por la confección de tiendas de campaña. Entonces se unen y deciden permanecer juntos. Tienen el mismo propósito, ¿no es cierto?, que es la predicación del Evangelio. Entonces, además de esto, los une y continúan y trabajan día y noche con denuedo ahí para no ser gravosos ni tocar los recursos las ofrendas de los hermanos, ¿no? No dejemos de pensar en ese gran problema que están viviendo los hermanos de Jerusalén, ¿no? Una gran hambruna, pero ellos tienen en mente y son conscientes de esa realidad, entonces no quieren ser gravosos con nadie, menos con las ofrendas de los hermanos. Eh, Ellos, como repito, están ahí trabajando día y noche en lo que es su habilidad, su talento en la fabricación de tiendas. Entonces, además, por supuesto, iban todos los sábados a la sinagoga a la predicación del Evangelio. Entonces estuvo ahí, según los relatos que tenemos nosotros en el texto bíblico, que estuvo ahí con mucho temor y temblor, predicaba la palabra, ¿no es cierto? Eh, Se preocupó ahí de no usar excelencia de palabra, eh, más bien fue directo a lo que es el Evangelio en sí, hablar sobre la muerte en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? De que descansara sobre esta gran verdad, la fe de los nuevos creyentes. Y así ocurrió, hermanos, así ocurrió. Eh, Aquí hay una gran lección para todos los cristianos, como tú y como yo, hermanos. Porque aquí a veces tenemos ciertas preocupaciones en cómo abordar el tema de llevar la palabra a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, y nosotros mismos a veces caemos en esas confusiones y no sabemos por dónde empezar. Hermanos, ya hemos tenido en los estudios de ETE varias lecciones respecto a las cuatro leyes, a las cuatro leyes del Evangelio, ¿no es cierto? Y tenemos que tenerlas en mente con la ayuda del Espíritu, y poder abordar y llevar la palabra del Señor en cualquier circunstancia. Miren aquí a Pablo, ya un experimentado también, dándonos esa gran lección de ir directamente al Evangelio, porque el Evangelio que nos enseñó el Señor Jesucristo y que Él mismo lo llevó como ministerio, ¿no es cierto?, trata sobre Él. Y no ha variado un ápice es el mismo Evangelio que tenemos que llevar ahora para la extensión del reino. Miren estas grandes lecciones de Pablo. Pablo, bueno, se ve además fortalecido por una gran noticia, por ejemplo, que le trae Silas y Timoteo ahí estando ahí en Corinto. Buenas nuevas respecto a los cambios que vienen ocurriendo en Tesalónica. Ya hay muchos convertidos ahí en Tesalónica. Recordemos que cuando los graves problemas que había en Tesalónica era la inmoralidad sexual y la idolatría. Aparte de ese constante asedio de los incrédulos de la falsa doctrina, ¿no?, que persistían y que conocían a Pablo y querían, como ya he dicho en varias oportunidades, desvirtuar la palabra de Pablo ahí, ¿no?, respecto a Jesús, ¿no?, y que insistían en que debían ser cumplidores de la ley. Y bueno, pues lo que ya hemos comentado en varias ocasiones, no nos vamos a extender ahí. Entonces las buenas noticias son bastante alentadoras para Pablo. Entonces Pablo continúa en la predicación, y estamos pasando ahora ya a la lección B, y logran unas conversiones importantes. Pablo está yendo siempre a la sinagoga. Miren, el primero en convertirse es uno de los principales de la sinagoga, que es Crispo. Crispo, y no solamente él y su familia, reciben el Evangelio del Señor y se convierten y son bautizados. Ahora Pablo avanza, se ve bastante animado. Otro de los convertidos ahí es un gentil piadoso llamado Justo Gallo. También participaba ahí en la sinagoga, pero bueno, vino la hostilidad, por supuesto, de los judíos incrédulos,
¿no es cierto? Y se ven precisados a dejar la sinagoga y a reanudar sus estudios y sus encuentros en la casa de Gallo, justamente, que vivía al costado de la sinagoga. Estas son las novedades que encontramos aquí en esta segunda parte o en la lección B. Eh, ya Pablo había estado solo, como dijimos hace un momento, y se ve fortalecido ya con la presencia de Silas y Timoteo. Además, él no solamente le habían traído buenas noticias de los cambios en Tesalónica, ¿no es cierto?, sino que también traían ayuda, miren, ¿de quiénes, hermanos? Ayuda económica de los filipenses. Los filipenses, ahí, no obstante sus limitaciones, pero con toda fe apoyando la obra de Pablo. Qué maravilloso, hermano. Esto es realmente grande. Entonces, ante esta situación, ante estas buenas noticias, Pablo se ve precisado a enviarles la primera carta, que es la carta a los tesalonicenses. Estando en Corinto, recordemos eso siempre, las dos cartas que escribe Pablo desde Corinto es primera y segunda de Tesalónica. Nos estamos viendo ahora, estamos comentando la primera carta. Se vio precisado él a enviarla, ¿no es cierto?, porque había cierto alegría por una parte, pero había mucho asedio también de los nuevos convertidos ahí en Tesalónica. Entonces Pablo los anima en esta primera carta que persistan en la palabra, que ellos, eso es necesario que ocurra, ¿no? Hay cristianos, todos los cristianos debemos pasar una serie de tribulaciones. Eso está relatado desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es lo que tenemos ahí. ¿Qué más? Otro dato que podemos comentar aquí sobre esta predicación de Pablo aquí en Corinto. Tenemos que esta carta a Tesalónica justamente la escribe con un propósito de consolarlos, ¿no es cierto?, recordándoles la promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y sobre todo poniendo énfasis en la resurrección de los que murieron en Cristo, porque ya en Tesalónica habían tenido muchas pérdidas de muchos hermanos, ¿no es cierto?, por diferentes motivos, y ellos los instaban a la fe en la esperanza de vida eterna que nos había dado el Señor Jesucristo, de la gran verdad del Evangelio, hermanos. Entonces, también les enseñaba respecto a lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto?, respecto a la segunda venida de Jesucristo, cuáles iban a ser las señales, qué iba a ocurrir preciso, e incluso les habla sobre el arrebatamiento, ¿no es cierto?, que va a ocurrir con los que ya duermen y los que se encuentren vivos para ese momento, en el día del Señor, para recibir al Señor en las nubes, la segunda venida del Señor Jesucristo. Miren, es un maravilloso y conmovedor dato en ese momento para ellos. Esa es la forma, hermanos, de llevar el Evangelio a los nuevos creyentes. Entonces, luego de esta primera viene otra carta también, porque Pablo sigue predicando ahí ya. Está Priscila, está Aquila, está Silas y está Timoteo. Pablo, ya con más denuedo, con más fortaleza, ya solamente predica de manera directa el Evangelio, ¿no? Mientras que Silas y Timoteo son encargados de bautizar, de bautizo tras bautizo a todos los creyentes que en número que estaba ocurriendo ahí en Corinto. La segunda carta tiene también un propósito. Por supuesto, sigue siendo el mismo problema de las grandes tribulaciones que estaban soportando ellos, ¿no es cierto? Pero aquí Pablo les anticipa un hecho, que esos sufrimientos, que esas tribulaciones que están pasando los hermanos de Tesalónica, iban a tener juicio, ¿no es cierto? Y aquí recojo yo una expresión que encuentro aquí en la Biblia, ¿no? Dice que los perseguidores serán castigados con juicio de eterna perdición y separación de la presencia del Señor.
Obviamente castigo que será evidente cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus ángeles en poder. Eso es lo que va a ocurrir, hermanos. No solamente era la predicación de Pablo ahí para los, en ese momento los de Tesalónica, en esa carta, sino también es una enseñanza para los de Corinto y para nosotros, Señor, hoy en día. Así es, hermanos. Entonces, esto resume, hermanos, así por razones de tiempo y espacio, ya siempre comento esto, lo que ocurre ahí en estos tiempos en Corinto, mientras Pablo se está predicando ahí en este tiempo. Y entonces vamos a desarrollar, hermanos, ahora la lección 6C. La lección 6, veamos acá, hermano, permítame ver mi manual, la lección 6C. El tema: carta de Pablo a los cristianos acongojados, la segunda venida de Cristo. Dice, lea Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y vamos a honrar la palabra del Señor, hermanos, dando lectura, que esa debe ser una deliciosa costumbre nuestra, hermano, de hacer la lectura correspondiente. Dice 4, 13 al 18. Referida a la venida del Señor. Voy a leerla, hermano. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entriscáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Miren qué hermosas palabras aquí, hermanos, de primera de Tesalonicenses sobre la venida del Señor, que les escribe desde Corinto Pablo a los hermanos de Tesalónica por las noticias que habían traído ya Silas y Timoteo. Entonces aquí nuestro trabajo es este. Resolvamos la primera pregunta, dice aquí. Cuando Pablo escribió su primera carta a los tesalonicenses, la iglesia enfrentaba una grave dificultad. Del problema de los tesalonicenses aprenderemos algo importantísimo, que nos servirá de estímulo en nuestras vidas cristianas. Inciso A, ¿cuál fue ese problema? Estaban tristes, la respuesta, estaban tristes por la pérdida de algunos seres queridos. Inciso B, ¿qué les dice Pablo en el versículo 14 para consolarlos y ayudarlos a enfrentar este problema? Ya lo hemos leído. Respuesta, que resucitarán con Cristo. Entre paréntesis, sus amigos queridos. Viene un trabajo práctico, que ya lo leen ustedes en casa, y damos la respuesta más bien al inciso a la palabra enseñada. Leamos, subraya el versículo 30 en su Biblia para recordar este problema en la iglesia de Tesalónica. Después trace una línea al margen del versículo 13 al 18 de primera de Tesalónica 4 para recordar cómo los consoló Pablo. A las palabras o enseñanza de quién se refiere Pablo. Respuesta al inciso A, del Señor Jesucristo. Versículo 15. Inciso B, ¿y qué de los creyentes que estén vivos a la venida del Señor? Respuesta, serán arrebatados juntamente con el Señor en el aire. Aquí hay un párrafo muy importante que lo voy a leer, que está en su texto. La venida de Cristo o el día del Señor. Esta última expresión, o sea, el día del Señor que leemos y que encontramos en primera de Tesalonicenses 5.2, se usa en la Biblia para referirse al acto final de Dios, de juicio y salvación. En el Nuevo Testamento se refiere al día cuando Cristo volverá, salvará a su pueblo y establecerá su reino para siempre. Ese es el reino milenial que está profetizado, hermanos. Nosotros somos creyentes y nuestra iglesia, nuestra alianza cristiana, abraza el premileniarismo, la doctrina del premileniarismo. Muy bien, hermanos, ¿qué es esta precisamente? Ahora pasamos al inciso A. ¿Cuáles son las señales del retorno del Señor? Ya lo hemos leído, estamos hablando de la lectura que vamos a de 14 de 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Inciso A. ¿Cuáles son las señales del retorno del Señor? Ustedes ponen como respuesta una voz de mando, de arcángel, punto y coma,
y toque de trompeta de Dios, que lo encontramos en el versículo 16. Inciso B. ¿Qué sucederá con los que han muerto? La respuesta: van a resucitar. Encontramos versículo 16. Inciso C. ¿Qué sucederá con los que estén vivos? Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Versículo 17. Inciso D. ¿Cuál será el resultado final para todos los creyentes? La respuesta: estaremos siempre con el Señor. La referencia bíblica, el versículo 17. Estamos hablando del capítulo 4, hermano, de Primera de Tesalonicenses. Y en el punto 5 dice: usando Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, que ya hemos leído, por supuesto, se podrán explicar los acontecimientos de la segunda venida del Señor. Ahora lea el párrafo que sigue, escribiendo en la línea las palabras que faltan. Completen ustedes ahí. La venida del Señor comenzará con una voz de mando. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Punto. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Pablo nos dice esto en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. De ahí viene un trabajo práctico. Escriba SB, se refiere a la segunda venida. Al margen de Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, para recordar que en estos versículos Pablo enseña acerca de la segunda venida de Cristo en poder. Tenemos en el punto 7, intercambien ideas. Bueno, es un tema para meditar. Y en el punto B nos encontramos con la lectura de segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 10. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 10. He referido al capítulo de la manifestación del hombre de pecado. Leamos, hermano, honrando la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, así escribe Pablo, a los tesalonicenses, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está dando de señales de lo que va a ocurrir, hermanos, esa profecía. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción en el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. ¿Y quién es el que lo detiene? Es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto es lo que relata segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 respecto a la manifestación del hombre de pecado. Según lo que hemos leído, hermanos, aquí, dice en el punto 8, ¿acerca de qué estaban confusos? La pregunta. La respuesta es, de la segunda venida, ¿cómo y cuándo sería? En la siguiente línea, otra respuesta, muchos decían que Jesucristo ya había venido, pero no. Punto seguido. Antes vendría el hijo de perdición, que acabamos de leer, hermanos. Muy bien. De ahí viene ahí un trabajo práctico en casa para que lo hagan ahí, subraye segunda de Tesalonicenses, etcétera, etcétera. En el punto 10, ¿cuáles son los dos hechos que sucederán antes de que vuelva Cristo? Repetimos, pongan respuesta, la apostasía y manifestación del anticristo. Nuevamente en el punto 11, un trabajo práctico. Dibuje un círculo alrededor de las palabras el hombre de pecado en 2 Tesalonicenses 2:3. Ahora viene el punto 12, el hombre de pecado. No podemos estar seguros de lo que quiso decir Pablo con esta frase, el hombre de pecado.
Hasta ahora por lo menos. Punto seguido. Por la escritura, la carta de Pablo nos dice cómo será esta persona. Su personalidad encaja con la de un agente de Satanás, que en otras partes se llama el anticristo. ¿Qué hará el hombre de pecado de acuerdo a la lectura que hemos tenido? La respuesta es levantarse contra Dios, coma. Levantarse contra Dios, punto y coma. Hacerse pasar como Dios y hacer grandes prodigios, que es lo que hemos tomado de la lectura. Punto 13, inciso A. ¿Por qué no sucede esto ahora? ¿O por qué no ha sucedido antes? La respuesta es, el Espíritu Santo lo detiene, que está en el versículo 6. Inciso B. ¿Cuándo sucederá? Cuando sea quitado del medio. El detalle es en el versículo 7. La referencia bíblica me refiero. Punto 14. ¿Qué hará el hombre de pecado y con el poder de quién lo hará? La respuesta es engañar por el poder de Satanás. Referencia bíblica, versículos 9 y 10. Para el punto 15 dice, hay un dicho que la hora más oscura es la hora antes del amanecer. Así será en el mundo justamente antes de que Cristo vuelva. Pregunta, ¿pero qué hará Cristo cuando venga? La respuesta, destruirá a aquel inicuo. Referencia bíblica, el versículo 8. El versículo 8. Punto 16, trabajo práctico, 2 de Tesalonicenses 2.8, referida al versículo clave. Y para el punto C, lea primera de Tesalonicenses 5.8. Vamos a primera entonces de Tesalonicenses 5.1.8. Referido este tema a la venida del Señor. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Miren, hermanos, estas enseñanzas. De acuerdo a lo que hemos leído, vemos acá, en el punto 17, inciso A, ¿por qué no se da cuenta el dueño de casa de la entrada del ladrón a su vivienda? La respuesta, porque está durmiendo. Versículo 6. Me refiero a 1 de Tesalonicenses 5, versículo 6. Inciso B. Igualmente, ¿por qué no se dará cuenta el mundo de la llegada del Señor? Porque duermen espiritualmente y en tinieblas. Versículos 5 y 6. Punto 18. Inciso A. ¿Cómo denomina Pablo el período antes de la segunda venida de Cristo? Inciso 1. Para los cristianos, día, entre paréntesis, la luz. Referencia, versículos 5 y 8. Inciso 2. Para los incrédulos, noche, entre paréntesis, tinieblas. Referencia, versículos 2, 4 y 7. Inciso B. ¿Cuál es el futuro después de la segunda venida de Cristo? Inciso 1. Para los cristianos, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 4:17, estar siempre con el Señor. Y en el inciso 2, para los incrédulos, 1 de Tesalonicenses 5:3, destrucción. Punto 19 es una tarea para ustedes en casa, ¿no es cierto? Y al finalizar también la lectura de Romanos 13, 11, 14. Es una tarea reflexiva, que es una tarea que tiene usted que hacer en casita, hermanos, con más calma. Y solamente haremos en Romanos, hermanos, aquí la lectura que corresponde, y a ustedes se encargan de la parte que corresponde. Y el punto es referido a los deberes cristianos. Leemos acá entonces 13, 11, 14. 13, 11, 14. Romanos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué sabias enseñanzas, hermano. Ya ustedes tienen ahí el detalle, lo que tienen que hacer en su manual. Y los exhorto, hermanos, a continuar en este apasionado estudio de viajes de Pablo. Hasta la próxima lección, hermanitos. Que Dios los bendiga.